Evangelio de San Juan y el capítulo, vamos a ver el capítulo 6. Capítulo 6 de San Juan. Comenzando con el versículo 22 al 29. Yo voy a leer el 22, usted lee el 23 y así sucesivamente, y el 29 lo vamos a leer todos. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? 6. San Juan 6, 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis que Él, en el que Él ha enviado. Enviado. Aleluya. Aleluya. Capítulo 6. El capítulo 6 del libro de San Juan se caracteriza, todo es la palabra de Dios, pero los capítulos diferentes en los evangelios, casi por lo general, en cada capítulo, hermano, cada capítulo se caracteriza por un tema. Entonces, en el capítulo 6 de San Juan, ¿cuál es el tema que caracteriza este capítulo 6 de San Juan? ¿Cuál es? Hermana Vicky, ¿usted sabe cuál es? No sé. No sabe. ¿De Juan? En Juan, capítulo 6. ¿No? Ok. Lean un poquito más, hermanos, para que lo sepan. El pan, es de pan, ¿verdad? Eso es lo que habla, el pan. El pan. Y fíjense que bien importante, porque en ese mismo capítulo el Señor le ha dado de comer a 5,000 personas, que son los que los evangelistas cuentan, 5,000 personas. Vamos a suponer que eran hombres. No toman en cuenta a las mujeres ni los niños, ¿verdad? Entonces, ha de haber sido 3 niños, por ejemplo, 3 niños por familia, porque esas familias, hermanos, sí tenían hijos. Pero vamos a poner un promedio de 3. Entonces solamente ahí de puros niños eran como 15,000. Y las mujeres que hayan sido
unas hayan sido 5 también, otros 5. 5 y 5, 10 y 15, 25,000 personas. Se habla de 5,000 nomás, pero tomando en cuenta que las mujeres y los hombres siempre traían sus hijos, ¿verdad? Y las familias eran grandes, vamos a decir que les había dado de comer a 25 almas el Señor allí. Gloria a Dios. Ahora está mucha gente, no toda, pero mucha gente está buscando al Señor. Y el Señor, conociendo los corazones, le dice: me buscáis porque les di de comer, ¿verdad? Y se saciaron, comieron todo lo que quisieron. Por eso me buscáis. Entonces el Señor en el versículo 27 le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28, la respuesta de esta gente es: le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y el Señor les dice: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer. Dice: creer en el que Él ha enviado. Pero ¿qué relación, hermanos, tiene este tema con la pregunta de la gente, esos discípulos, y de la respuesta de Jesús? ¿Cómo podemos relacionar su pregunta, la respuesta del Señor y el tema principal de este capítulo? El tema es pan, ¿verdad? Lo están buscando porque el Señor dice que los alimentó. Ahora, el Señor les da, como los exhorta. Entonces, esta gente reacciona diciendo: bueno, pues entonces, Señor, ¿qué haremos? Dice: ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y el Señor una sola cosa les dice, ¿verdad? Le dice, Jesús respondió y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gloria al Señor. Y entonces en este mismo capítulo, hermanos, el Señor habla y dice: ustedes oyeron que Moisés les dio pan del cielo, ¿verdad? Pero en realidad no fue Moisés, sino que fue Dios el que le dio pan del cielo. No el verdadero pan. No el verdadero pan, dice. No el verdadero pan, porque el verdadero pan, ¿quién? Yo. El verdadero pan es el Señor Jesús. Diga conmigo: el verdadero pan es el Señor Jesucristo. El verdadero pan es el Señor Jesucristo. Y eso le dice: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Gloria al Señor. Porque Jesús es, hermano, y seguirá siendo el pan que nos alimenta. Hermano Misael, cuando hablamos de pan, ¿qué es lo que implica cuando hablamos nosotros de pan? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida el pan? El pan material, ¿verdad? El pan es lo que sustenta la vida de la persona. Lo que sustenta, lo que nos alimenta, Lo que nos llena. lo que nos hace subsistir en esta vida física y material. Amén. Okay. Nosotros, la iglesia, hermano, creemos en el ayuno y creemos también en comer. Pero honestamente, ¿en qué creemos más? ¿En comer o en ayunar? Comer. Creemos más en comer que en ayunar. ¿Y qué es lo que ayuda más? ¿Comer o ayunar? ¿Ah? ¿Ayunar ayuda más? No, ayuda más comer. La prueba es que en la mayoría de los que estamos aquí comemos 3 o más veces al día. Y cuando ayunamos, ya tenemos más o menos como 1 año, 2 años de no ayunar, y todavía andamos aquí vivos. Y la salvación no la hemos perdido por no ayunar.
Nada. No. Ajá, pero créanme que la salvación usted no la va a perder, ¿verdad? Pero si deja de comer, no va a perder la salvación, pero sí se va a morir. Sí. Se va a morir si no come, porque precisamente el pan, hermano, es para alimentarnos, para que nos alimente, para que estemos fuertes, para que sigamos viviendo y funcionando en esta vida natural que tenemos. ¿Es cierto o no? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, pero aquí, hermano, del pan más importante que se está hablando es del pan de vida, del pan que da vida, y es de Jesús. Y fíjense que Jesús, hermano, en realidad ya no está hablando de cuando da vida, no está hablando tanto de la vida que Él vivió, ni de lo que Él hizo, ni de los portentos y milagros que Él hizo, sino que está hablando, hermano, de una y una sola cosa. Está hablando de lo que en realidad alimenta a la iglesia. ¿Sabe, hermano, cuál es el pan que alimenta de verdad a la iglesia día con día, y minuto a minuto? Es que nosotros, hermano, fíjese, nos enfoquemos en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Y eso no es fácil, pero eso es el verdadero alimento de la iglesia. Ese es el verdadero alimento de nosotros como personas, miembros de la iglesia. ¿Qué es? ¿Cuál es el verdadero pan? Hermano, el verdadero pan para nosotros no es que estemos afanados haciendo un montón de cosas, dice que para el Señor, ¿verdad? Sino que lo más importante para nosotros, el Señor les dice acá, ¿saben qué? ¿Qué haremos nosotros para obrar las obras de Dios? Le dice el Señor, no, mira, para obrar la obra de Dios, todo lo que tienen que hacer es que creáis. Que deben de creer en el que Él ha enviado, y lo que el que fue enviado vino a hacer y a obtener por ti. Vino a hacer y a obtener por ti. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor, hermano? Mire, lo que hizo el Señor Jesucristo fue una obra perfecta en la cruz, porque toda su vida, y fue santa y fue hermosa, pero no estaba concluida. Su misión no estaba concluida. La misión, hermano, fue terminada, fue concluida, y obtuvo todo lo que Él había venido a obtener. En su misión, hermano, fue cuando Él muere en la cruz y resucita. Y cuando usted, hermano, hace de eso en su vida, usted se alimenta todos los días. Usted se alimenta todos los días. Leer la escritura, hermano, de Génesis a Apocalipsis, es obtener conocimiento del Señor y revelación de Dios. ¿Okay? Pero el verdadero pan es Jesús, la persona de Jesús. El verdadero pan, hermano, es la obra que Jesucristo terminó en la cruz del Calvario. Y eso no es fácil. Porque por ejemplo, un ejemplo nada más, y espero que sirva de bastante este ejemplo, hermanos. Todos nosotros tenemos cosas que hacer y tenemos proyectos para nuestra vida, ¿verdad? Hay proyectos para nuestra vida. Los más jóvenes tienen un futuro incierto, mas sin embargo se están preparando para ese futuro. ¿De qué manera se están preparando? Las niñas que están por acá están yendo a la escuela y están preparándose para un futuro mejor, ¿verdad? Para un futuro mejor. Siempre, todos los días están yendo a la escuela, les dejan tareas, hacen sus tareas. Bueno, esos son los estudiantes. Los que ya no son estudiantes tienen otro tipo de proyectos, ¿verdad? Y cosas que deben de hacer. Los mayores, los adultos, tenemos responsabilidades con las familias y nos proyectamos de una u otra manera para mejorar nuestra calidad de vida y mejorar la calidad de vida de nuestras familias también. Y para eso, hermano, requiere un poco de disciplina, requiere ponerse algunas metas y alcanzarlas, llegar a ellas, alcanzarlas. Y esto, hermano, va a implicar trabajo.
Va a implicar trabajo, va a implicar aflicciones, va a implicar un montón de cosas. Y antes de que usted alcance sus metas, hermano, usted va a ser una persona que, si se descuida, fíjese, va a terminar una persona bastante estresada y casi y enferma y sin poder alcanzar los objetivos que usted se planteó. Entonces quiere decir que no solamente fue afectado usted, sino que fue afectada también su familia, porque no pudo alcanzar las metas que se había planeado. ¿Por qué? Por una razón, porque le hizo falta el verdadero pan de vida. Y ese pan de vida al que me estoy refiriendo, hermano, es la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz, de la cual nosotros debemos, hermano, depender total y completamente y descansar en ella, en cualquiera de los proyectos que tengamos en nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántas cosas queremos hacer, hermano? Y nos terminamos bien estresados. ¿Por qué? Porque no lo pudimos alcanzar. Hay cosas que queremos para nuestra vida, para los cambios, hermano, y nos proponemos y buscamos por aquí, buscamos por allá. Cuando venimos a sentir, estamos bien estresados sin poder haber alcanzado lo que queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estamos trabajando, porque estamos obrando demasiado, hermano, para poderlo alcanzar. Y entonces cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos dejando por un lado la cruz de Cristo. Usted recuerda, hermano, que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo, niéguese a alcanzar los proyectos por usted mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? La cruz es, hermano, que llevó a Cristo Jesús al Calvario, a morir, a alcanzar todo lo que usted no pudo haber alcanzado. Aleluya. O sea, en otras palabras, hermano, sus proyectos y todos los planes que usted tiene, póngalos en Jesús y confíe en Él, para que en su momento Dios lo va a aclarar. Y eso es más fácil. Es más fácil y no lo es. Porque eres tan difícil, necesita una disciplina, se necesita honrar a Cristo, hermano, y ponerlo a Él siempre primero. Y dice, Señor, yo tengo proyectos, ¿sí? Tengo proyectos, pero todos esos proyectos que yo tengo están incluidos en la obra perfecta tuya en el Calvario. ¿Sabía usted que sí? ¿Sabe usted que todo lo que está relacionado con su vida está en la obra perfecta de Cristo Jesús en el Calvario? Todo. Pero como pensamos, ¿verdad? Pero como no pensamos de esa manera, entonces muchas cosas pensamos que nosotros es nuestra responsabilidad alcanzarlas. Y eso nos perturba y nos obstruye la bendición del Señor Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo crees de verdad, hermano Mauricio? Sí, amén. Claro. ¿Tú crees que todo lo que tiene que ver con tu vida, en todos los aspectos de tu vida, está implicado en la obra perfecta de Cristo en la cruz? Sí, aunque no lo entiendo completamente. ¿Por qué? Porque la limitación que mi mente todavía tiene, no logro entender eso, no logro entender. Ok, perfecto. Me gusta tu respuesta. ¿Sabes por qué me gusta tu respuesta? Porque lo explica el Señor en el versículo 28. Y el 27 el Señor dice, trabajad. ¿Qué dice el 27? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que perece? Las excusas. Fíjate que podríamos decir, ¿verdad?, la material, porque es por lo que están siguiendo. Pero acá, hermano, nos vamos un poquito más adelante, y esta comida es por la que tú te afanas. Sí.
Tú te afanas, todos los días te afanas por alcanzar muchas cosas que tú no descansas en el Señor. Y cuando tú no descansas en la obra perfecta de Cristo, hermano, estás poniendo de un lado la obra de Jesucristo y estás creyendo más en lo que tú puedes hacer para lograr tus objetivos. Alcanzar los objetivos, hermanos, que tenemos en nuestra vida es bueno. Lo malo es que nosotros nos afanamos por quererlos alcanzar y trabajar por ellos afanosamente. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué? Os dará. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, ¿dónde nos dio el Hijo del Hombre esa comida? Hermano, seriamente, pongamos más atención a lo que estamos hablando. ¿Dónde lo alcanzó el Señor? En la cruz. En la cruz. ¿Sí? Sí. ¿En la cruz? Amén. Entonces está hablando el Señor de trabajar, ¿verdad? Y dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Sí? Está proyectándose al futuro cercano de su vida, hermano. Os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué debemos entonces hacer? El mismo problema de los israelitas allá en tiempo de Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú nos digas que hagamos, haremos. Y no le funcionó. Y no les funcionó a ellos, los contemporáneos de Jesús, hermanos. Y no nos va a funcionar a nosotros hoy día tampoco. No importa, hermano, que seamos cristianos y somos salvos, sí, pero nosotros deshonramos de alguna manera, hermano, la obra perfecta de Jesucristo en la cruz cuando no confiamos y descansamos en ella. ¿Cierto? Cierto. Que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A qué vino? ¿Para qué fue enviado el Señor? Últimamente, ¿a qué es lo que vino el Señor? ¿A qué fue enviado Jesucristo, hermano? Últimamente, aparte de todo lo limpio y hermoso de su vida, pero ¿a qué es lo que vino? A terminar una obra y terminarla perfectamente, para que tú y yo podamos descansar en Él, podamos descansar total y completamente en Él. Ok, pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, creen que son perfectamente salvos? Levanten la mano los que creen que son perfectamente, han sido ya perfectamente salvos y que sus pecados todos han sido perdonados. Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos que Cristo nos ha perdonado, pero no nos ha perdonado total y completamente? ¿Qué? Cuando tú crees que tu salvación es perfecta, cuando tú crees que tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, hermanos, la perspectiva de la vida en Cristo y la vida en sí cambia completamente. ¿Por qué? Porque puedes vivir una vida en paz.
en paz de verdad, no en paz hoy y en tribulación mañana. Vives una vida estable, una vida, hermano, donde tu salvación no depende de lo que tú puedas hacer para mantenerla. ¿Tú sabes que hay millones de cristianos en las iglesias que son salvos, pero no tienen la seguridad de su salvación eterna? No saben todavía que sus pecados, hermano, han sido perdonados total y completamente. Y entonces, hermano, ellos dependen de su actitud, dependen de su comportamiento. La comunión con Cristo, hermano, depende de que si tú estás portándote bien y haciendo cosas buenas, de eso depende la comunión de Cristo con muchos cristianos. Y honestamente, hermano, cuando Dios nos evalúa a nosotros, no nos evalúa por nuestras obras, por lo que nosotros hayamos hecho o por lo que vayamos a hacer o no hayamos hecho. Dios no nos evalúa de esa manera, hermanos, entendámoslo, porque no es de esa manera como Dios evalúa a sus hijos. Pero alguno de ustedes me puede decir en esta tarde de qué manera es que Dios evalúa a cada uno de sus hijos. En otras palabras, ¿cómo es que Dios nos califica a nosotros, hermanos? Cuando yo he entendido que mi salvación es eterna, cuando yo he entendido, hermanos, que mis pecados fueron borrados total y completamente, yo tengo paz con Dios. Yo tengo seguridad en mi salvación. Y oiga esto, y mi persona es afectada por lo que yo creo. Es afectada tremendamente. ¿Por qué? Porque mi comunión con Dios, hermano, no se rompe nunca. Mi comunión con Dios siempre está igual. Yo no me siento, hermanos, unas veces que estoy agradando a Dios y otras veces que debo de temerle porque me puede castigar. Usted sabe que la expresión de muchos hijos de Dios es que nos puede castigar Dios. Que Dios está enojado contigo o puede estar enojado contigo y que te va a enviar castigos. Yo desearía, hermano, que hubiera un poquito en esta tarde, un poquito más de participación, porque es tan importante lo que estamos hablando, ¿sí? Dios no te puede castigar a ti. Y yo te digo con la autoridad de la palabra de Dios, no palabras mías, ni pensamientos míos. Dios no puede castigarte a ti. Dios no puede romper la relación por tu actitud. No puede romper esa relación. ¿Por qué? Por una sola razón. ¿Cuál sería, hermano Max? Porque la evaluación de Dios para nosotros, hermano, no está basada en tu comportamiento. No está basada, hermano, en lo que tú puedas hacer, o en lo que tú vayas a hacer, o en lo que tú dejes de hacer. No está basado en eso. La evaluación de Dios para con nosotros, hermano, está basada en lo que Jesucristo hizo, no por ti, sino en lugar de ti. Hermana Betty, ¿usted me puede decir la diferencia en lo que Jesucristo hizo por usted o lo que Cristo hizo en lugar de usted? ¿Puede usted hacer la diferencia de eso que le acabo de decir? ¿Qué
es lo que hizo Cristo por usted? ¿Ah? ¿Dar su vida? ¿O Él? Como que usted la estaba dando. Tremenda diferencia, hermano, en esto. ¿Sí? Cristo murió por mis pecados. ¿Ah? Cristo tomó mi lugar. Cuando Jesucristo fue a la cruz, es como que si hermana Betty hubiese ido a la cruz. Vea conmigo, le voy a dar unas escrituras. Vea conmigo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. El capítulo 3 y el versículo 6. Dice el versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de... ¿qué? ¿Qué dice? Léame el versículo 7. Si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte, hermano Michel? Hermanita Michel? ¿Cuál es el ministerio de muerte? Dice que qué bonito que el Señor está hablando aquí y comienza el versículo 6 y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y luego en el 7 dice: y si el ministerio de muerte, eso es lo que es, hermano. Póngame mucha atención acá. Ministerio de muerte, dice Pablo. Esto no fue invento de Pablo, hermano. Esto se lo reveló Jesucristo. El Señor Jesucristo le reveló esto a este hombre. Y le llama al viejo pacto ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque ¿en qué estaba basado este ministerio? Este ministerio, hermano, era de muerte porque estaba basado precisamente en lo que tú podías hacer, en lo que tú podías demostrarle a Dios que eras capaz. Y como lo que tú podías demostrarle allá, pasado, presente y futuro, la humanidad es la misma, ¿verdad? Lo que ellos podían demostrarle en ese ministerio, hermano, que podían delante del Señor, hermano, quedaban cortos de Dios. Y como quedaban cortos, quedaban humillados y quedaban bajo tremenda condenación. Entonces Dios, hermano, no era amigo de ellos. Dios estaba detrás de ellos, reclamándole que no habían podido llegar a su estándar. Y como no habían podido llegar allí, hermano, entonces estaban bajo condenación. La comunión de Dios se había cortado entre ellos y Dios. Entre este pueblo y Dios, la comunión estaba cortada. ¿Por qué? Porque era un ministerio de muerte. ¿Por qué era un ministerio de muerte, hermano? Porque no podían agradar a Dios. Por mucho que se esforzaran. Este ministerio estaba basado, hermano, en tu comportamiento y en lo que tú podías hacer. Y como lo que tú podías hacer y como tu comportamiento no era suficiente, hermano, te demandaba el Señor más y más y más. Y en la demanda, hermano, te condenaba. Y te mataba. Y ese ministerio no era para vida de ninguna manera.
Entonces dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Por qué era aún ese ministerio de muerte? ¿Por qué era con gloria? ¿Por qué era glorioso aún ese ministerio, hermano? Aunque no era para darle vida a los hombres, pero era glorioso. ¿Por qué era glorioso? ¿Por qué? Exacto, hermano. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Por qué era Dios el que lo había establecido? Solo la cara de José, su cara Gloria a Dios. Y no solamente eso, sino porque ese ministerio, hermano, aunque era para muerte para los hombres, ¿verdad? Por la incapacidad de los hombres, pero era santo, puro, limpio y divino. Justo. Era justo. La ley no era injusta, justo. Pero era un ministerio, hermano, que aplicado a los hombres era para muerte. Condenación y muerte. Por eso era glorioso. ¿Por qué se cubrió Moisés la cara? Porque sí resplandecía, la gloria de Dios resplandecía. ¿Pero por qué se la cubrió? ¿Por qué se la cubrió? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se cubrió Moisés la cara? Porque Moisés entendía, hermano, que aunque era glorioso, era pasajero. Iba a perecer, iba a terminar. Y no quería que en ese ministerio el ser humano pusiese sus ojos como que era lo mejor que Dios tenía. No era lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios es Jesús. Siempre ha sido lo mejor de Dios. Por eso, hermano, ese pacto fue dado, el Señor lo estableció no en Moisés, sino que en uno mucho antes de Moisés, en Abraham. Y lo estableció, hermano, ¿en qué? Las bases de este nuevo pacto, hermano, están fundamentadas en fe y no en obras. Amén. Entonces, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ¿ministerio de qué? Versículo 9, léeme, hermano Misael, versículo 9, ¿qué dice? La traducción me va a costar, pero en inglés se la puedo leer. Léeme. If the ministry that condemns men is glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria el ministerio de justificación. Oh, bendito sea Dios. Hermano, ¿quiere decir que Dios condenaba a los hombres y todavía el Señor le llama un ministerio glorioso? ¿Dios condenaba a los hombres? ¿Qué dices tú, hermano Rafael? ¿Dios condenaba a los hombres? No, ¿verdad? No. El ministerio era de condenación. ¿Por qué? Porque no podías por la incapacidad, salvar a nadie. Por la incapacidad, ¿verdad? Por la incapacidad de nosotros. ¿Tú crees hoy que el asunto es diferente? ¿Tú crees que el asunto es diferente? ¿Tú crees, hermano, que los que se aplican la ley, los que se aplican la ley, no van a salir al último condenados? Sí, igual. Y no van a sentirse en sus vidas, van a sentirse, hermano, que la comunicación con Dios está quebrada. ¿Por qué se quiebra la comunicación con Dios? La comunicación con Dios se quiebra, hermano, cuando tú sabes que no estás agradándolo. Y el que todavía cree en este ministerio, hermano, a cada rato se va a sentir que no agrada a Dios. Y cuando no agrada a Dios, la comunicación se quiebra. No hay presencia de Dios. No hay.
Y hay siempre un sentimiento de condenación, un sentimiento, hermano, de limitaciones dentro de la iglesia, limitaciones en cuanto a la comunicación con Dios. Por eso, precisamente, porque te estás aplicando un ministerio que nunca fue el deseo de Dios que fuese para ti. Nunca. Amén. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí, lo que hablaba, ahí está dicho. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor. Hermano, pregunta: ¿por qué muchos cristianos, aquí están hablando de judíos directamente, pero por qué muchos cristianos se aplican esto, y cuando tú te aplicas este ministerio, entiendes menos la palabra? Entiendes menos, porque cuando te conviertas a Cristo, dice, ¿verdad? Cuando te conviertas a Cristo, el velo se quitará. El velo se quitará. Porque a veces no tenemos que estar hablando del ministerio del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es el que da libertad. Cuando uno es cristiano, el Espíritu viene y vive, reside dentro de uno, ¿verdad? Y no solo es un ministerio de righteousness, de justicia, ¿verdad? Que no solo nos limpia de toda culpa del pecado, pero nos da ahora empowers por el Espíritu. Ok. Vidas justas, y eso nos debería llevar acá, el Espíritu que nos trae. Con lo que estás diciendo me lleva acá, hermano. Cuando tú fallas, ¿tú fallas, hermano? ¿Y tú? Y yo también. ¿Cuál es la solución de cuando tú fallas? ¿Cuál es tu solución? Porque, escúchame, el que se aplica el ministerio de condenación tiene una manera de cómo solucionar sus fallos. ¿Qué? Y el que ya entendió el nuevo pacto tiene su manera, que es una, de solucionar sus fallos. ¿De qué manera pretende o trata de solucionar sus caídas el que cree en el viejo ministerio, o sea, en el ministerio de condenación y el ministerio de muerte? ¿De qué manera quiere solucionar sus caídas? Por ejemplo, pecó. Pecó, y pecado es pecado. El que cree en el ministerio de la muerte, ¿cómo quiere solucionar su problema? ¿Sabe cómo? Arrepintiéndose, pidiendo perdón, pidiendo perdón al Señor, sintiéndose mal, sintiendo tremendamente la separación de Dios porque rompió su comunicación con el Señor. Y ahora tiene que hacer confesiones y tiene que hacer, hermano, arreglos para restaurar, para restablecer la comunión con el Padre. Esa es la actitud dentro de la iglesia, hermano, de muchos cristianos que se aplican el ministerio de muerte. ¿Creen ustedes que eso es correcto o es incorrecto?
Honestamente, porque aquí hablemos, hermano, para crecer, ¿verdad? Para crecer, si esto es verdad, lo vamos a hacer para crecer. Honestamente, ustedes, ¿cómo piensan? Por eso hice al principio una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que su salvación es eterna? ¿Cuántos de ustedes creen que sus pecados han sido total y completamente borrados? Pasados, presentes y futuros. Porque si no cree eso, usted cree lo que hacía el macho cabrío, cubría los pecados por un año, y al año, hermano, había que renovar lo mismo, y vez tras vez, y vez tras vez, y vez tras vez. Pero la iglesia está haciendo lo mismo, y creen en Cristo, y creen que la sangre de Cristo fue derramada por ellos. Pero hermano, internamente en sus almas y en su conciencia, hermano, creen que Cristo los perdonó a medias, porque todavía hay que pedirle perdón, todavía hay que restaurar la comunión, todavía hay que arrepentirse. Entonces quiere decir, hermano, que sus pecados todavía siguen vivos cuando usted falla, y falla Dios, porque aquí no hay nadie que lo falle. Sí. Sí, tremendo, ¿eh? El evangelio del Papa. Entonces ya no debemos de orar ni pedir perdón ya, porque ya pasó. Mencioné yo orar, y cuando yo menciono orar, Porque la palabra de Dios dice aquí de que dice, en primera de Juan dice, el que a alguno habrá pecado, abogado tenemos para con el Padre. okay. ¿Verdad? Entonces yo me baso a esa escritura, ¿verdad? El que dice el Señor, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Okay. Abogado, ¿y qué es lo que dice el abogado? ¿Verdad? Papá, Intercede. está absuelto, Exacto. ¿verdad? Papi, o sea, Él sabe, estamos absueltos. Entonces es necesario venir ante Dios y pedirle perdón a Él. ¿Hay necesidad? Yo creo que sí, porque Hermana, diariamente peco. Ok, ya hemos hablado de esto, pero óigame esto. El que recurre al ministerio de muerte tiene que arrepentirse, ¿ok? Porque ha roto la comunión con el Padre. El que está en ese ministerio todavía tiene que pedir perdón, porque necesita restaurarse delante de Dios, porque necesita, hermano, necesita restablecer la comunión con Dios, y necesita estar agradado el Padre con él para que se restaure esa comunión. ¿Será posible? ¿Será posible? Sí, hermano. Sí, yo tengo no una duda en creer, sino que una reacción de conciencia. Ok, ya. Que Dios me ha hecho de una manera física, ¿verdad? Material, pero también espiritual. Y tengo una conciencia que Dios ha puesto en mí. Sí. Y esta conciencia me dice que cuando yo hago algo que no está bien, tengo que arrepentirme. O sea, no para salvarme tal vez, o para perder la salvación, pero para que haya paz en mí, para que yo entienda que el arrepentimiento, Dios se agrada del arrepentimiento. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, porque es una característica de alguien pues que cree en algo superior y que reconoce su debilidad y que hay un Dios de amor. Yo entiendo lo que estás hablando. Pero lee Romanos 5 y el versículo 1. Solamente lee Romanos 5, 1. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, lee. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre 5, Romanos 5. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Therefore, por lo tanto, lee. Therefore, since we have been Since we have been, tiempo pasado,
since we have been, okay, justified. Es algo que ya fue hecho. Tu justicia y eres justificado delante del Padre, ese es un hecho. Ese es un hecho. Eso es lo que tienes que creer y vivir con ello y aceptarte que eres humano y que vas a fallar. Pero Dios no te califica por lo que tú haces, porque si por lo que tú haces el Señor te calificara, tú no puedes entrar al reino de Dios. Pero, therefore, since you have been justified, ¿por qué? Por medio de la fe, por medio de Jesús. ¿Okay? Tenemos que, we have peace. Peace. La paz fue hecha por medio de Jesús entre el Padre y nosotros y jamás se va a romper eso. Tu comportamiento no puede romper eso. Y cuando tú crees eso, hermano, vives en él y con él. No te puede ayudar. Ah. En el Viejo Testamento, todo refleja hacia el futuro, ¿verdad? Sí. Pero David es un buen ejemplo de eso. A veces no entendamos esto de confesión. Ah. Y vemos lugar de Juan, y vemos eso, ¿verdad? Que si no contamos, para que Dios no nos va a perdonar, pero él ya nos ha perdonado, ¿verdad? Y Juan ahí está tratando de corregir a un miembro de la iglesia, tratando de, ellos estaban diciendo, no necesitan confesar sus pecados, y él estaba tratando de corregir a ellos, ¿verdad? Por eso Juan dice que dice que no tiene pecado, ¿verdad? Sí. Está tratando diciendo que hay que confesar sus pecados, no porque hagan personas, simplemente porque somos cristianos, somos hijos de Dios, confesamos, ¿verdad? Porque nuestros pecados ya han sido. Y no solo eso, si vamos al Viejo Testamento, miramos algo más claro. David cuando mandó a matar Urias y tomó a su esposa, ¿verdad? Con todo adulterio, él andaba chiflando como si nada pasó, ¿verdad? Y llegó el profeta Natán. Le empieza a decir una parábola que le dice que tú eres. Y le echó una agua fría, le cayó el hocico a David. Pero Natán dice, pero Dios ya te ha perdonado, aún antes que él confesar su pecado, pero ya te ha perdonado. Esto es el Viejo Testamento. Le dice, ya te ha perdonado. Y ya después de ahí sale el Salmo 51. Pero antes que confesar Dios, pero la confesión para nosotros es porque somos hijos de Dios. Y ya estamos perdonados. O sea que tú no vas a pecar y te va por tampoco. No, porque eso fue lo que hablan de la mano. ¿Cómo está eso? Claro que no. Y ahí le está hablando a niños. Si tú dice hijitos, ¿verdad? Hijitos, les dice hijitos, o sea, niños pequeños que todavía no entienden mucho. Pero habla de diferentes niveles, Juan habla de diferentes niveles. Pero vamos a esto. Exacto, perfecto lo que tú dices ahí. Salmo 32 dice, bienaventurado el que Dios no culpa de iniquidad. ¿A qué? Como a él sucedió, ¿verdad? Que él entendió eso. Ahora, fíjate que lo que yo estaba, ¿verdad? Yo puse dos ejemplos. ¿Okay? El cristiano que se aplica el ministerio de muerte y el cristiano que no se aplica el ministerio de muerte. ¿Okay? El cristiano que no se aplica el ministerio de muerte todavía tiene una conciencia, como dice el hermano, y va a sentir si hace algo mal, pero no va a recurrir al arrepentimiento, ni a pedir perdón, ni a querer restaurar su comunión con el Padre, porque eso ya está hecho, es un hecho. Y eso no lo podemos conseguir nosotros pidiendo perdón y haciendo ayuno ni haciendo nada. Es la sangre de Jesucristo la que es suficiente. Pero eso sí, allí es donde tienes que ir, ¿verdad? Inmediatamente decir, Señor, y es donde creces, porque reconoces la obra de Jesucristo que soluciona todo en tu vida. Y eso es. Que solucionó todo. Que solucionó todo en tu vida. Perdón, hermano, exactamente. No es que soluciona, o está en la sangre de Jesucristo, está lista ahí para empezar a borrar y seguir borrando. No. Borró y de una vez y para siempre. Eso es arrepentimiento, porque es un cambio. Ese es arrepentimiento, porque crees en el que Dios envió. De veras crees la obra que Dios, la obra que hizo, en que Dios envió para esto precisamente. Yo creo que se confunde uno porque cuando usted dice no vas a arrepentirte y no uno piensa, so I'm not going to whatever. say sorry.
No, pero lo estamos aclarando, y estamos diciendo, ¿verdad? Que ya el que no se aplica el ministerio viejo, ¿qué? No tiene necesidad de arrepentirse de esa manera, como la vieja manera, ¿verdad? Sino solamente creen que la obra que Jesucristo hizo es perfecta, y ya hizo todo. Sí, porque entonces creeríamos nosotros también de que o sea, ¿por qué existe, o podemos pensarnos, por qué todavía creemos que todavía existen iglesias o existen individuos cristianos que se siguen comportando como los de la iglesia de Corintios? ¿Creemos que todavía existen ese tipo de cristianos? ¿Tipo de cristianos? Sí. Sí, como Corintios, sí, o sea, sí. Y Pablo les dice aquí en segunda, no sé, quisiera leerlo, dice, pues me temo, dice, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá, dice, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. O sea, todavía existen ese tipo de cristianos, y que, o sea, como dijo Michelita, que whatever, ¿no? Pero tal vez eso es el punto que tal vez se debe declarar, de que sí hay conciencia de pecado. Sí, porque mira, yo creo que la iglesia tiene que ser más conciencia de lo que en realidad somos, y lo que este regalo que Dios nos ha dado, que se llama este libro, Claro. Biblia. ¿Bien? Tú me estás hablando de 1 Corintios, y me estás hablando de algo que es una realidad, que 2 Corintios, Pablo, ¿verdad? El gran apóstol Pablo lo escribió. ¿Hay algo malo en lo que está diciendo? No. Pero si tú miras en 1 Corintios, él le habla a toda esa gente con ese comportamiento, le dice santificados, le dice santos, le dice llenos de toda bendición. Los pone allí donde Cristo los pone. ¿Okay? Ahora, su comportamiento es malo, sí, pero su actitud delante de Dios tiene que ser la correcta, y eso tiene que aprenderse. Exactamente. Eso tiene que aprenderse. Claro, por supuesto que sí. Yo cometo algo que no está bien, ¿verdad? Y es pecado, ¿Cómo lo soluciono? Ya fue solucionado por Jesucristo. Nomás que yo vengo y reconozco, sí, y glorifico a Dios por esa obra tan perfecta. Se mantiene en la fe del Hijo de Dios. Claro, pero no es ya de... Pero veamos lo que la Escritura sigue diciendo, hermano. Estamos todavía en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 3. Entonces nos quedamos en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si ustedes creen esto que estamos hablando en esta tarde, hermano, hay prosperidad espiritual para ustedes, garantizada. Sí, garantizada. Prosperidad espiritual garantizada para ustedes. Gracias. Ahora, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dígame, hermano, si en este capítulo 18 usted no mira transformación y mira mejor comportamiento, por la actitud correcta que tiene usted ante la obra perfecta de Jesús. ¿Y qué es lo que lo hace? ¿El ministerio de muerte o el ministerio del Espíritu? ¿Qué es lo que lo lleva a uno como iglesia de gloria en gloria? O sea que éramos aquí, pero ahora hemos pasado acá y seguimos pasando acá, porque esto es infinito. Nos lleva al ministerio del arrepentimiento, de la condenación, del estar pidiendo perdón, del querer renovar y restaurar nuestra comunión con Dios, cuando eso ya es un hecho, o la del Espíritu, que nos transforma día con día y vamos de gloria
en gloria. Oh, wow. Y esto es fe. Dejamos ya el ministerio viejo, ¿verdad? Pablo dice, ya, deje eso de arrepentirse. ¿Dice Pablo eso? Ya, eso de arrepentirse, déjenlo ya. Eso es allá. Aquí es del Espíritu. El capítulo 4 Romanos, vea conmigo, capítulo 4 Romanos. Romanos 4. Dice lo que Jesús le dijo pues a estos que lo buscaban para la comida, ¿verdad? Les habló del verdadero pan. Del verdadero pan le habló el Señor. Porque hay un pan liviano y hay una vianda ya que debe empezar a comer la iglesia. Versículo 4 del capítulo 4. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú obras, si tú crees que tu comportamiento va a restaurar algo con Dios, bueno, no se te cuenta como gracia, sino que se te cuenta como obra. Y si se te va a ser contado como obra, capítulo 28 de Deuteronomio. Todo el que hiciera todo lo que yo le he mandado, este será bendecido, y el que no, simplemente. Este es el versículo 4. Si tú quieres obrar, debes de obrar perfectamente como obró Cristo, para ser aceptado por Dios. Ahora, si vas a creer por fe, permite que lo que Cristo hizo es suficiente para ti. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, ¿no es eso lo que le dijo a los discípulos del Señor cuando se le acercaron? ¿Qué haremos? No hay que hacer. Vete a creer en el que Dios envió. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, lo que decía el hermano Jaime, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Que si él lo entendía, sí lo entendía, y lo entendió más, hermano, cuando fue reprendido por el profeta. Porque, bueno, pues si Dios me ama tanto, que no va a ser el loquito aquí. No es de hacerse el loco, es de reconocer, ¿verdad? Pero también dar gracias por el que ya lo hizo todo. Y ahí es donde vamos de gloria en gloria. Aquí David, que su nombre es el amado del Señor, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, está hablando, hermano, de la obra de Jesucristo ya culminada. ¿Qué cree? Dios no te condena a ti nunca. Dios no va a castigarte a ti. Nunca te va a castigar Dios. El Padre no te va a castigar, ya castigó. El castigo ya fue ejecutado en su totalidad. Dios no puede castigar el mismo pecado dos veces. Dos veces. Lo castigó en la persona de Jesucristo. Ahí cayó toda la justicia divina de Dios. En la persona de Cristo Jesús. Y nosotros, como la gallina cubre sus polluelos, debajo. ¿Quién fue el atacado? ¿Quién fue el destruido? Él. Y los pollitos, cubiertos.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo, como la gallina, cubre con sus alas a sus polluelos? Pues no quisiste, no quisiste creer. Te quisiste defender por ti mismo, quisiste arreglar las cosas por ti mismo. Y eso no es posible. Aleluya. No es posible. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es ese bienaventurado? Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo. No, ¿quién es ese bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado? A Cristo lo culpó del pecado tuyo y mío. Al que cree en Cristo. Al que cree en Jesús. Mira, hermano, si tú cometes algo contra mí, es importante que tú vengas conmigo y que aclaremos las cosas. Yo soy un hombre y soy ser humano, bien limitado en mi pensamiento. Es importante que tú y yo dialoguemos y que nos pongamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero con Dios el asunto está terminado. Cuando Cristo dijo, es finished, ¿qué? Yo tengo que confesarle algo al Señor, no tengo que confesarle. Ella lo sabe. Lo que yo tengo que hacer es reconocer por cada error, reconocer que qué tan grande es la obra que Dios hizo. Porque Dios ya no lo va a castigar, por eso vamos de gloria en gloria, porque si vamos de gloria en gloria es porque necesitamos ir mejorando. Y lo que nos hace mejorar es la verdad, hermano. La verdad. Y eso me quiero llegar, hermano, porque a veces que por falta de estudiar ¿Qué implica el versículo 18 del capítulo 3 de 2 de Corintios? 2 de Corintios 3, 18. ¿Qué implica eso? Implica, hermanos, de que nosotros somos salvos, pero tenemos un largo camino que recorrer, ¿verdad? Para ir mejorando en conocimiento, en muchas cosas, ¿sí? En muchas cosas. Por nuestra salvación no podemos hacer nada, pero podemos ser mejores cristianos, podemos ser mejores esposos. ¿Tú crees que puedes ser mejor esposo o ya llegaste al tope? ¿Puede serlo? ¿Y hermano? ¿E hijo? Ok, entonces, ¿verdad? En ese aspecto tenemos que ir mejorando. ¿Ya? Es que a veces también, muchas veces nosotros, o la mayoría de nosotros, que dependemos más bien de sentirme que si hago esto no estoy amando suficiente a Dios. O sea, dependo más bien de mi amor por Dios, o sea, de cuánto amo a Dios yo, y si no lo hago, Señor, no te estoy amando suficiente. Entonces me olvido de que el amor de Él hacia mí es mucho más grande que lo que yo puedo, ¿verdad?, manifestarle a Él. Pero esos son sentimientos. Exacto, pero dependemos de eso. Pero es que esos son sentimientos y los sentimientos han ocupado más. El sentimiento de la persona cristiana ha ocupado el lugar de la cruz de Cristo.
Y es lo que hablaba yo al principio. ¿Tú crees que tus pecados han sido perdonados completamente? Sí. ¿Tú crees que la salvación es eterna y Dios te la ha dado eternamente a ti? Amén. ¿Verdad? Porque Cristo pagó por ti. Porque Cristo pagó en lugar tuyo. Porque Cristo sufrió en lugar tuyo. Entonces, hermano, cuando tú tienes eso, tienes ese beneficio para la comunión con el Padre es beneficiosa cuando tú piensas de esa manera. Cuando tú no piensas de esa manera, tienes que arrepentirte, que tienes que pedir perdón, que tienes que esto, que tienes que restaurar la comunión con Dios y todo eso afecta tu vida. Y entonces, ¿cómo afecta tu vida? Te va a hacer emocional. Por tus emociones te vas a dejar llevar, por tus sentimientos te vas a dejar llevar. Entonces puede más tus sentimientos y tus emociones que lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Su obra perfecta, hermano, es olvidada. Una vez más lo digo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. La cruz es esa, la perfecta, la obra perfecta de Dios. Niéguese a usted mismo, niéguese a sus proyectos, niéguese a sus sentimientos, niegue a sus emociones, crea, y entonces, hermano, se va a ordenar. El pensamiento se ordena porque se ordena. Hermano, si yo por mis emociones me dejo llevar, cada rato voy a estar condenado, me voy a sentir condenado. Y cuando me voy a sentir condenado, hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sirvo para nada. Me voy a depresionar, voy a estar enfermo, voy a... un montón de cosas. Entonces, lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿dónde queda? No, fue a medias. Fue a medias. Mi comportamiento y mi actitud está diciendo que la obra de Jesucristo fue a medias, no perfecta. No, una pequeña nota nomás. A veces cuesta aceptar esto porque nuestra mente informa nuestra conciencia. Y como hemos tenido un mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ha afectado nuestra conciencia, y a veces va en contra de nuestra conciencia, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios viene y renueva nuestra mente, afecta nuestra conciencia, trae libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso a veces, ¿verdad? Puede vivir en condenación y todo eso, porque un mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo puede venir con esa palabra a renovar y cambiar todo eso, ¿verdad? Y dice, hermano, ¿qué dijo el Señor? Poniendo los ojos en quién? En Jesús. Y cuando tú pones los ojos en Jesús, en realidad, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿En sus ojos azules? ¿En su cabello rubio? ¿En qué estás pensando cuando pones los ojos en Jesús? El autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra salvación, la muerte perfecta y resurrección de Jesucristo. Eso es poniendo los ojos en Jesús, no en tus emociones ni en tus sentimientos. ¿Tú me puedes decir, hermano, cuál es la obra agradable y perfecta de Dios? ¿Tú sabes cuál es la obra agradable y perfecta de Dios? ¿Cuál es? Jesucristo. Entonces, si tú entiendes eso, ¿tienes? Ahora sí vas a entender lo que dice Romanos 12, donde dice, poniendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento para que llegues a entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Quién es? Jesús. Aleluya. En su obra perfecta. Pero si tú dices que pones tu sacrificio vivo, yo, sacrificando, ¿de qué sirve tu sacrificio? Aleluya. ¿De qué sirve si el de Cristo es perfecto? En Él es el que yo tengo que reconocer. A Él reconozco yo como la obra perfecta y agradable a Dios, porque la mía no lo es, ni lo será nunca. Pero lo que Cristo hizo, lo hizo en lugar mío, no por mí, sino en lugar mío. Aleluya.
Por eso fui a hacer. Sí, la explicación que usted ha venido dando me ha ayudado y no puedo creer que en algo tan corto yo pude haber entendido eso, porque esto, según lo que yo estaba entendiendo, es un proceso, ¿verdad? Porque Gloria en gloria. no es lo mismo, ¿sabes? Que usted le explique esto a alguien que se acaba de arrepentir y viene a venir, él no va a entender lo que usted está diciendo, va a estar en desacuerdo. Pero no quiere decir que él está mal y hay que verlo como, o desecharlo porque no entiende, sino porque hay que esperar que la persona entienda. Entonces yo no creo que yo soy mejor que este que no entiende, solo porque yo lo entiendo. Yo creo que hay niveles. Y yo acabo de entender lo que usted está diciendo. Y lo que esto va a hacer que uno sienta lo que usted está diciendo, como lo que hay crecimiento a través del arrepentimiento, no porque viene usted, sino porque reconoce, ¿verdad?, lo que usted ha hecho y que pues tiene que haber un cambio, como el de David. David reconoció que hizo un error y paró de seguirlo haciendo. Pero si usted lo reconoce, no quiere decir que tal vez Dios no lo está condenando, pero en usted, ¿verdad?, es probable que necesite algo más, o lo que usted no ha creído no realmente ha creído, porque la fe produce cambio, ¿verdad? Usted no puede decir que cree en algo que en usted no está. Ok, ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otro tema, porque en ese tema nos podemos hundir. Perdón. En ese tema no nos sale a flote, no nos saca a flote. ¿Okay? Ese tema nos hunde. Y te voy a decir por qué nos hunde. Porque tú estás hablando ahí ya de obrar. ¿Sí? ¿Sí? El que cree en esto dice, tiene que haber cambios, ¿verdad? Tienen que haber cambios. Y eso de tener implica hacer. No lo pude poner bien, pero sí es cierto. No, pero es que te lo tengo que decir, hermano, porque implica eso, ¿entiendes? Implica eso. Y aquí los cambios, hermanos, vienen poniendo los ojos en la obra que Cristo Jesús hizo. Eso es lo que transforma y nos lleva de gloria en gloria. No mi conocimiento. El conocimiento todavía es letra. Y la letra mata. Ese es el Espíritu el que vivifica. Y Él es Espíritu vivificante. ¿Entiendes? Su obra es Espíritu vivificante. Nuestra mente, hermano, nos arruina. Porque nuestra mente quiere obrar, nuestra mente quiere demostrar, nuestra mente quiere perform. Quiere demostrar que sí puede. Y no podemos. No podemos. Pero que hay transformación, sí, pero cosa viene. Como la oración de manos de ahora, viene su momento. Y lo que tenemos que querer que no es por obra, no por la emoción del Espíritu. Yo no estoy diciendo que ya lo que vos, ya todo lo que tú puedas hacer, ya no, Dios no te lo recibe pues, por lo que vos estás haciendo, sino que por lo que Cristo ha hecho. Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo en todo lo que mi hermano dice, sino de que yo he creído, hermano, de que yo sé lo que usted está hablando, de que lo que Cristo hizo, yo ya estoy salvo, Él ya lo hizo, ya lo pagó. Yo todo eso lo entiendo, pero donde yo no recibo, y le soy honesta aquí delante de todos, de que uno no venga ante Dios, y como Dios me demuestra a mí en su palabra, en otros versículos que usted no los toca, donde dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio, Lo acabo de mencionar. ¿verdad?, vivo. Entonces Dios me demuestra a mí en otros versículos también, ¿verdad?, de lo contrario de lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, yo en mi manera de pensar, cuando me acerco a Dios, yo siempre vengo y le pido perdón, porque así fui enseñada y así Dios dice, Padre nuestro, perdónanos, nos da el Padre nuestro de ejemplo. Entonces, usted dice que solo hay que reconocer, ¿verdad?, de los pecados que comete uno, pero yo, en mí sí, yo pido perdón a Dios. Y le voy a decir algo, mi hermana. Usted no tiene que hacerse mucho problema, porque esto a usted no la condena, ¿verdad? Exactamente. Esto a usted no la condena. Si usted quiere continuar en ese nivel, usted continúe de esa manera. Usted cree en Jesucristo y eso es lo importante. Si usted quiere crecer, ¿verdad?, en gloria, dice el Señor, de gloria en gloria, ¿verdad?, conociendo, comprendiendo estas verdades por el Espíritu, qué lindo, qué bueno. Usted quiere seguir haciendo eso, bueno,
Eso le digo yo no hago nada de malo, de que yo no pida perdón a mi Señor, porque peco todos los días, con la mente, con todo, ¿verdad? Pero yo entiendo que usted dice que Dios ya lo hizo, que no tengo que arrepentirme ya, lo entiendo. La Pero yo obra me de siento Cristo, más bien- mire, no es que usted lo rechace, pero la obra de Cristo en su vida no es, la obra de Jesucristo no es perfecta. ¿Verdad? La obra de Jesucristo no es perfecta Porque vengo y pido de su perdón. manera como entiende. Sí, sí, porque ¿qué es lo que el Señor dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni lo van a saber. Pero viene el Señor y entonces se pone Él. ¿Qué? Aquí estoy, Señor. He aquí, como en el rollo de la vida está escrito. He aquí yo vengo a hacer ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Que se pusiera Él como sacrificio santo, vivo, delante de Dios. ¿Puede ser usted eso? No. Él lo hizo Dios. O Él lo hizo en el lugar suyo. Todo lo que usted le debía a Dios, a Jesucristo, hermana, en Jesucristo fue cobrado. Hay una escritura que dice que hablamos sabiduría en misterio, ¿no? O sea, estas cosas son misterios. Sí, pero esto que está hablando la hermana no le va a perder la salvación, No, no. jamás. Claro, me siento Jamás. más cerca de Dios, me siento yo siento que cuando yo me acerco a Dios, porque a Sí, los hermanos, sí, lo que está diciendo, yo siento, son sus emociones. No, todos tenemos permíteme, emociones, todos sí, tenemos sí, pero otros tenemos. podemos ir no con nuestras emociones, sino en lo que es la verdad. Sí. Dios dijo, no tus emociones, sino que el Señor dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida. Conoceréis, dijo, la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. De eso estoy hablando. ¿Verdad? ¿Y puede vivir por sus emociones? Claro que sí. El 99% de la iglesia está viviendo en sus emociones. No están perdidos. Dios los ama. Dios los ha salvado. ¿Quieren continuar de esa manera? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Sí, así me sentía yo. Es una acción de inseguridad. Y yo lo entiendo cuando te lo digo. Es lindo cuando tú te acercas a Dios, Misael, cuando tú oras. Pero mira, hermana, no vamos a seguir porque quedamos claros, ¿verdad? Lo más importante es esto. Lo más importante es que si usted gusta, vaya adelante. Si usted quiere quedarse ahí, está bien. Está bien. Para Dios está bien. Dios nos ha amado y nos entiende. Pero terminemos con una escritura más, hermanos. En Colosenses